Ahora sí. Entonces estamos haciendo el ejercicio 3 de la guía de la unidad 4. Dicen que es un plano, entonces, un plano infinito que se carga de manera que el campo eléctrico es este de acá. 2,25 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Entonces, para un punto que se halla a 3 metros del plano. Ponele que de acá a acá haya 3 metros. A es un punto que está a 3 metros del plano. Voy a dibujarlo más pequeño. O sea, la distancia que hay de acá hasta acá es 3 metros. A es este punto. ¿Está bien? Bueno, este campo entonces es uniforme en todo el espacio, quiere decir que en todas las regiones tienen el mismo valor. En esta región va a ser un vector perpendicular y para la derecha, y en esta región sería para la izquierda, ¿no? El campo eléctrico. Bien, entonces estamos a 3 metros del plano. Como es infinito, entonces, ¿no? Se imaginen ustedes si en este momento ven la pared de la pieza de ustedes y sacan todo lo que tienen y la pinta de un color uniforme. ¿Está bien? No importa, blanco, negro, lo que quieran. Si es infinita, van arriba, abajo y para todos lados y van a ver solamente pared negra. Si se alejan 1 metro de la pared o si se alejan 20 metros de la pared, no se van a dar cuenta porque en realidad van a ver infinitud negra, ponerle que ya la hayan pintado negro, de un lado y del otro. ¿Está bien? Eh, y justamente por esa característica, por esa cuestión eh, de simetría, digamos, uno va a justificar de esta cuestión que estoy diciendo acá, que el plano, el campo de una placa plana infinita es uniforme en todas las regiones del espacio, porque en realidad uno no se da cuenta cuán alejado está la carga del lugar, digamos, de donde está. Para tener una idea de dónde estás ubicado, tendrías que tener algo que te indique, ¿sí? Que estás más alejado o más cercano. Por ejemplo, colgás un cuadro. Entonces, si el cuadro lo ves más de lejos es porque te alejaste, si lo ves más cerca es porque te acercaste. Pero si sacaste el cuadro, no tenés referencia alguna, solamente ves pared negra, ponele o blanca, pues no vas a saber si estás más cerca o más lejos. ¿Está bien? Eso es una cuestión de simetría del espacio y entonces uno dice que dado eso, dado que uno puede pensar que esto es una placa infinita, el campo es uniforme en todas las regiones del espacio. ¿Sí? Hay una forma de calcularlo, cuánto vale, pero no es significativo para esto, así que no. Ah, dice, grafique las líneas de campo. Bueno, son las verdes. ¿Está bien? Yo grafiqué las líneas de gráfico del campo son siempre perpendiculares a la superficie donde está la carga. Siempre. ¿Está bien? Si, si el elemento, en vez de ser una placa que está cargada positivamente, es un cuerpo que está cargado positivamente, ponerle un cuerpo sólido, entonces las líneas de campo siempre serían perpendiculares a la superficie. Y por supuesto, bueno, acá sí, en la medida que uno se va alejando, el campo es cada vez más chico, es menos intenso. En este caso, como es una placa plana infinita, el campo es uniforme en todas las regiones del espacio. ¿Estamos? Bueno, segunda cuestión. Entonces dice, A, dibuje la línea de campo, son las verdes. B, calcule la diferencia de potencial para dos lugares que están a 5 y a 7 metros del plano. O sea, si A está a 3 metros, ponele que B esté a 5 metros, ¿no? Que la distancia de acá a acá
sea 5 metros. Y que acá hay otra distancia de 7 metros. Y ponerle que esto sea B, o sea que está a 5, B está a 5 metros y C está a 7 metros. Entonces lo que te piden es, en B digamos, es la diferencia potencial entre dos puntos que están, uno a 5 metros y otro a 7 metros. Entre B y C, ponele. ¿Está bien? Uy, perdón, ahí está. ¿Está bien? Bueno, recordemos que el potencial, lo que se llaman superficies equipotenciales, ¿no? Si este fuera el cuerpo, ponerle que esto fuera un cuerpo cargado positivamente, entonces el campo eléctrico siempre es perpendicular a la superficie, ¿sí? Serían las líneas de campo, y la superficie de igual potencial, por ejemplo, esta sería una superficie de igual potencial. Otra superficie sería esta, de igual potencial. Otra superficie sería esta. Todas estas superficies se llaman superficies equipotenciales porque tienen el mismo potencial entre sí. ¿Está bien? Ponerle que esta sea B0, esta B1, esta B2. Entonces acá, en este lugar del espacio, el potencial es B2. En este lugar del espacio también es B2. Ponele 5 volts. Acá es 5 volts y acá es 5 volts. Ponele, ¿no? Y ponele que acá sea otro valor y acá sea otro valor y así sucesivamente. Las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo. Así que si las líneas de campo son así, horizontales, las superficies equipotenciales son así, perpendiculares. Entonces, esta superficie va a tener un potencial llamado B y esta superficie va a tener un potencial llamado C. No me importa dónde estoy en B, o sea, sobre esta superficie, y dónde estoy sobre esta superficie. Lo importante es que voy desde una región de mayor o menor potencial a otra región de mayor o menor potencial. ¿Está bien? Y se acuerdan qué pasaba, que vimos la clase pasada, respecto de qué pasaba con el potencial, ¿no? Borro esto. ¿Se acuerdan de si el potencial, el campo eléctrico era así, y entonces yo tengo una región de un cierto potencial B1 y tengo otra región de otro potencial B2, ¿está bien? Siempre perpendiculares a las líneas de campo. ¿Quién tiene mayor potencial? ¿Se acuerdan de eso? Esa discusión. ¿Alguien se acuerda de esa discusión? ¿Se acuerdan de ese machete que habíamos terminado de hacer? ¿Sí o no? Del machete. Que si la carga era positiva, entonces... ¿Se acuerdan de eso? No, dice Anto. Tremendo el asunto. Bueno, a ver. Volvamos entonces un pasito atrás, ¿no? Bueno, justamente de eso se trata. Bueno, a ver. ¿Se acuerdan que si la carga era positiva, entonces la fuerza, aparecía una fuerza en presencia de un campo, ¿no? Había una carga positiva en presencia de un campo eléctrico. Entonces aparecía una fuerza, y la fuerza, que era la fuerza eléctrica, siempre tenía la misma dirección
igual, bueno, lo voy a poner así, igual dirección no tiene igual dirección e igual sentido que el campo eléctrico. Eso con la fuerza. También esta fuerza, si se desplazaba sobre este campo eléctrico, entonces aparecía un trabajo. El trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Está bien? ¿Qué pasaba? Si se desplazaba a favor de las líneas de campo, si se mueve a favor de E, entonces el trabajo era positivo. Y si se mueve en contra de E, entonces el trabajo era negativo. Y si se movía perpendicular, bueno, voy a poner perpendicular a E, entonces el trabajo es 0. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Me asustan. Después teníamos que hablar de la energía. ¿Qué pasaba con la energía? Con la variación de energía. Con la variación de energía. ¿Se acuerdan? Que tenía el signo contrario a el trabajo. Entonces, si se mueve a favor de, entonces la variación de energía era el contrario. En este caso era positivo, si se mueve a favor, y entonces este va a perder energía. Si se mueve en contra, de, entonces la variación de energía es mayor que 0. ¿Se acuerdan de eso? Y si se mueve perpendicular a E, entonces la variación de energía era 0. Y finalmente venía qué pasaba con esta carga positiva que se movía con la presencia de un campo eléctrico. ¿Qué pasaba con el potencial? ¿Se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho? Que le pasa lo mismo que la energía, si la carga es positiva. O sea que, si la carga es positiva, y que era independiente de la carga. Si se hacía independiente no solamente de la cantidad, sino que del signo. Bueno, se llega a que si se mueve a favor de E, entonces la diferencia potencial era negativa. Si se mueve en contra
de E, entonces delta B era positivo. Y si se mueve perpendicular a E, entonces delta B era igual a 0. Esto era si la carga era positiva, y si la carga era negativa, pasaba todo al revés. Bueno, en realidad de la fuerza, si era negativa, esta era justo el sentido contrario, esto entonces era negativo y esto positivo. La energía, si se mueve a favor, es mayor que 0 y esto es menor que 0. Y esto quedaba igual. Esto quedaba igual independientemente si la carga era positiva o negativa. Esto, lo que nos está diciendo es que, y este es el tema de este problema, ¿está bien? Si yo tengo una placa que genera un campo eléctrico, esta placa de acá, voy a ver solamente el de la parte derecha, ¿está bien? Y yo sé que el campo eléctrico tiene esta dirección y este sentido. ¿Sí? Entonces, habrá una superficie X potenciales donde el potencial se mantiene constante a lo largo de esta superficie. ¿Qué pasa? A medida que yo me alejo, me voy yendo, o a medida que yo me alejo de la placa, ¿no? A medida que se mueve a favor, en este caso, de las líneas de campo, a medida que me voy a favor, ¿dónde está? Acá. A medida que me voy a favor de las líneas de campo, el potencial va disminuyendo. Quiere decir que si yo acá tengo un potencial B1 y acá un potencial B2, B1 es mayor que B2. A medida que yo me muevo a favor de las líneas de campo, el potencial va disminuyendo. Entonces, si yo estoy a una distancia, volviendo a este problema, ¿no? Si estoy a una distancia de 5 metros y me muevo, ¿no? A una distancia, me alejo, una distancia de 7 metros, o sea, en total me estoy alejando, ¿qué distancia? Bueno, no importa, pero me estoy alejando, entonces estoy yéndome para donde va a favor del campo, digamos, entonces voy a regiones que tienen menos potencial. O sea que la diferencia de potencial es menor porque me estoy moviendo a favor. ¿Está bien? Voy de este lugar, ponele a este. Desde A a B, ponele. ¿Está bien? Entonces, A a B está moviéndose a favor de las líneas de campo y por lo tanto está disminuyendo su potencial. Ponele, si esto fuera 10 volts, esto tendría que ser menos. Ponele 8. O sea que disminuí en cuánto? En 2. 2 volts. Y si en vez de A a B me muevo de C a D, y lo mismo, porque voy desde regiones de un potencial que era 10 volts a regiones de otro potencial que es de 8 volts. Así que la diferencia de potencial es negativa, estoy disminuyendo el potencial, y además es de 2 volts. En este problema, justamente juega con eso. Juega para que ustedes interpreten esto, básicamente, ¿no? Y esto es indiferente si la carga que pongan, acá en ningún momento mencioné la carga. Es más, no es necesario que haya cargas para hacer toda esta discusión. Obviamente sí tengo que pensar que hay una carga que genera, hay una carga que genera un campo eléctrico, ¿no? Y veo cómo en tal caso la carga de prueba está jugando con ese campo eléctrico. Acá no hay carga de prueba, simplemente hay un campo eléctrico. ¿Está bien? Dado que hay un campo eléctrico generado por esta placa, entonces va a haber regiones de menor o mayor potencial a medida que te vas alejando de la placa, el potencial va disminuyendo si la placa es positiva. Y si la placa es negativa, ¿qué pasaría si la placa es negativa?
¿Qué pasaría si yo tengo, a ver, aumenta, exactamente, muy bien, Denise. ¿Está bien? Si yo tengo acá, espera que voy a hacer una línea de corte, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora tengo una placa plana paralela, pero que está cargada negativamente? Entonces ahora las líneas de campo son así. Entonces yo ahora voy de regiones que tienen o sea, de una región que está a ponerle en este caso 5 metros a otra región que está más lejos de la placa, 7 metros. Este sería B1 y este es B2, ponele, ¿no? Entonces fíjate que me voy de regiones, ponele que esto está a 5 metros y esto está a 7 metros. Entonces ponele que voy desde este punto A este punto B. Claramente la diferencia de voltaje entre A y B es el voltaje de 2 menos el voltaje de 1. ¿Está bien? Y esto, pregunta, ¿es positivo o es negativo? Y bueno, fíjense que me estoy moviendo en contra de las líneas. O sea, este está, es como si me estuviera moviendo en contra. Entonces, si se mueve en contra, acá está, si se mueve en contra, delta B es mayor que 0. O sea, este potencial es más grande que este. Para animar numéricamente, este podría ser 10 volt y este podría ser 8 volt. Ahora, si voy de A a B, estoy aumentando en 2 volt, mientras que si voy de B a A, o de acá a acá, no importa, estoy disminuyendo 2 volt. Me estoy moviendo a favor. Si me muevo a favor de la línea de campo, disminuye el potencial. Si me muevo en contra, aumenta el potencial. ¿Está bien? Eso es la moraleja de este problema 3. Y el C dice: calcule la energía cinética que adquiere un electrón cuando se mueve desde el reposo a lo largo de 1 centímetro. Bueno, entonces vamos a suponer este caso, ¿no es cierto? Voy a borrar todo esto. Está bueno para discutir. Me paran si no entienden. Entonces voy al C. ¿Sí? Entonces me dicen que hay un electrón que, ponele que está en A el electrón. Entonces ahora ya ahí hay una carga, que por cierto es negativa. ¿Está bien? Así que ahora tengo la carga de un electrón. ¿Está bien? Y entonces me dicen que la energía cinética que adquiere un electrón cuando se mueve desde el reposo a lo largo de 1 centímetro. Esa sería la distancia. Bueno, ojo, ¿no? Hay que ver para dónde la energía cinética. A ver, veamos. Saco un poquitito, limpio un poco acá las cosas, ¿no? No importa ya el tamaño. ¿Sí? Estamos de acuerdo que el campo eléctrico, dado que esto es positivo, el campo eléctrico quedó como ¿no? Tiene esta pinta. Así que, ¿cuánto sería el campo eléctrico acá, donde está en A, donde está el electrón? ¿Cómo sería dibujar el campo eléctrico ahí, en ese punto donde está este electrón? ¿Está bien que sería así? Ese sería el campo eléctrico ahí, donde está ese electrón. Ese campo eléctrico, a este campo eléctrico, ¿le interesa que ahí donde está, en ese punto A, haya electrón? No, aun si no existiera el electrón ahí, el campo eléctrico en ese lugar del espacio sería este. ¿Está bien? Ahora,
A pesar de que hay un campo eléctrico ahí, yo coloco un electrón ahí. ¿Está bien? Y ese electrón arranca con mi mano colocándolo ahí, o sea que está con velocidad inicial 0. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre sobre ese electrón? Pues ahí ya tengo una carga negativa. Acá, esto era todo para lo positivo, ¿no? Ahora tengo negativa. Aparece una fuerza eléctrica. ¿Cómo es esa fuerza eléctrica? Tiene la misma dirección que el campo eléctrico, pero el sentido ahora es opuesto. O sea que aparece una fuerza eléctrica que apunta, lo voy a poner con otro color, acá, hacia allá. Así que, ¿ustedes qué esperarían? Si yo tengo un objeto que estaba en reposo, ¿está bien? Ponele. O un objeto, ¿está bien? Y que en un momento aparece una fuerza que es, bueno, en este caso, aparece una fuerza que es para allá. ¿Qué esperarían que hiciera este fulano? Que acelerara, ¿no? ¿O no? Newton me afirma que la suma de todas las fuerzas es masa por aceleración. Si hay una fuerza, que sería esta, entonces hay una aceleración. Y si hay una aceleración, la velocidad ya no podrá quedarse cero. Va a haber una velocidad final distinta de cero. Y si hay dos velocidades, pues va a haber una diferencia de energía cinética entre el inicio, energía cinética final, menos energía cinética inicial. Esta es cero porque la velocidad es cero, pero esta no. O sea, hay una diferencia de energía cinética. Aumenta la energía cinética, ¿estamos de acuerdo? Por otro lado, la variación de la energía mecánica era el trabajo de las fuerzas no conservativas. Pero acá todas son conservativas. De hecho, la única que aparece es la fuerza ¿cuál? La fuerza eléctrica. Así que acá va a aparecer la variación de energía cinética, la variación de la energía potencial gravitatoria y ahora se le agrega la variación de la energía potencial eléctrica. Pero esta no la vamos a olvidar porque no sabemos nada de cómo es cómo está, si está moviéndose a favor o en contra del campo gravitatorio. No sabemos nada, con lo cual esta nos la olvidamos. Y finalmente lo que tenemos es que justamente la suma de las energías es cero. Entonces la variación de energía cinética es exactamente igual a menos la variación de la energía, potencial eléctrica. El módulo va a ser igual, el mismo módulo. El módulo, lo que pierde una, gana la otra. Van a ser iguales. ¿Y acá qué me piden? Pues cuánto vale. Así que si yo puedo calcular la variación de energía potencial, automáticamente puedo calcular la energía potencial eléctrica, automáticamente puedo calcular la variación de energía cinética. ¿Y cómo calculo la variación de energía potencial? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo puedo esta de acá? Delta U, ¿cuánto vale delta U? ¿Se acuerdan que el módulo era Q por E por la distancia? Así que la carga es la carga del electrón. Esta está en cualquier tabla. E lo tengo acá. Y la distancia me dicen que es 1 centímetro. Así que listo, esto lo puedo calcular. La carga del electrón es 1.6 por 10. Esto es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. El campo eléctrico es 2,25 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Ya coulomb con coulomb se va.
y la distancia es 1 centímetro, que lo paso a metro, 1,01 metro. Bueno, ahora hago esta porquería por esta porquería por esta. Newton por metro es Joule. La cuenta te la dejo, se las dejo a ustedes. Y luego sé que lo que perdió en energía o ganó, acá qué pasó, se fue 1 centímetro para dónde, y para acá, ¿no? Para el lado de la, ¿no? Esto fue acelerado para allá, tenía velocidad igual 0 al inicio, tengo esta fuerza, entonces no queda otra que irme para allá, el electrón se fue para allá. ¿Está bien? Fíjense que se movió en contra de la línea de campo. Si se movió en contra, a ver, en contra, entonces ganó energía. ¿Está bien? ¿Está bien esto? A ver. Sí. Ah, perdón, no. Perdonen, me equivoqué porque era una carga negativa. ¿Está bien? Recuerden que si la carga es negativa, todo esto, todo lo que dije antes era al revés. Si la carga es negativa, vamos a poner ahora. Carga negativa, ¿sí? Entonces esto cambia, esto cambia, esto cambia, esto cambia, esto cambia. Y esto no cambia. ¿Está bien? Esto es... Bueno, entonces ahora se mueve como se mueve en contra de la línea de campo, entonces pierde energía potencial. Esta es, ¿no? Cuando pierde energía potencial, gana energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto gana? Bueno, ahí tienen el cálculo. ¿Se entendió? Fue largo el problema, en realidad era muy corto, pero bueno, era para explicar todo, volver a traer todo lo que vimos estas últimas 2 clases. Sí, hay que tener un machete de todo esto, con la carga positiva y la carga negativa, todo bien escrito y bien ahí a mano, para no tener que repensarlo a cada rato, ¿no? ¿Y qué onda? Sí, yo lo había hecho así. ¿Cómo? Agustín en principio, que era uno de tus No, problemas. sí, sí, lo entendí, lo entendí. ¿Y cuál era tu problema? Más que nada no habían, tipo, no había entendido bien cómo hacer la fórmula, porque me faltaba esto del campo eléctrico, Ok. de De la energía si iba cinética. negativo o positivo. Ok. Claro. ¿Y el resto? A mí se me había complicado el C, que no sabía cómo hacerlo, pero Ujú. después me explicaron y era así también. Ok. Bastante rebuscado, digamos. Sí, sí, pero no hay mucho más rebusque que esto, ¿no? Bueno, el 6 es del electron volt. Es ya una nueva unidad de energía. ¿Está bien? Este, que justamente es cuando la diferencia de voltaje, en el caso del 6. Perdón, ¿y hay alguien más que quiera decir algo? Sí, la carga del electrón, ¿cómo sabías que era 1,6 por 10 a la menos 19? Porque esa es la carga del protón, la carga del electrón son iguales, solamente que una es positiva y la otra negativa, y valen 1,6 por 10 a la menos 19. Estoy cortándole algunas está estipulado ya, fue averiguado oportunamente a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX, sí, 19-20. O sea, eso ya lo Lo sabemos. dice como dato la guía, al Claro, principio de toda la exactamente. guía. Al O sea, al principio, principio de al esta guía de inicio, electricidad. exacto.
donde dice ejercitación, datos, la aceleración de la gravedad es 9,8, la carga del electrón y del protón en el módulo es 1,6, 0,2, bueno, yo corté el 0,2 por 10 a la menos 19 Coulomb, la masa del electrón te lo dice en cuánto vale, la masa del protón y la permitividad del vacío, que bueno, es lo que vamos a ver ahora. ¿Y ¿Está eso bien? en el momento del parcial va a haber algo que te lo diga o No, en lo el momento del llevamos? parcial vos vas a tener todo eso escrito en un machete. En el Ah, momento del perfecto. final lo vas a tener en un Ujú. machete y llegado el caso, si la cátedra dice no, no se puede ver machetes en el final, pues me lo preguntás. Levantás la mano al docente que esté y le decís, perdonen, no sé cuál es la permitida, no recuerdo cuánto vale la permitida del vacío y yo te voy a decir, cualquier docente va a decir en el pizarrón, sí, cómo no, la permitida del vacío vale tanto. Lo mismo Perfecto, podés preguntar una gracias. fórmula. No Mm. recuerdo cuánto vale la variación de energía potencial. ¿Me podés decir la fórmula? Sí, cómo no, te la pongo en el pizarrón. ¿Está bien? Con lo cual es medio una ridiculez que no te permitamos recordar de memoria todas estas fórmulas, porque la verdad, más allá que es importante la memoria, pero no, no viene al caso. Si, si la física es solamente recordar de memoria un montón de ecuaciones, pues, hostia, listo, no hay física. Es simplemente tener buena memoria. Y no, Profe, lo importante es hay interpretar el profesores que fenómeno, no te ¿no? dejan. ¿Cómo? Perdón. Hay profesores que no te dejan. No, algunas veces la cátedra se pone así como que más rígida y dice no vamos a permitir machetes en el final. Porque bueno, en el machete puede haber otras cosas, qué sé yo. No sé qué puede haber. Pero ¿quién más puedes anotar en tu machete? Claro, qué sé yo, no sé. Pero como no te controlamos qué tenés en el machete, ¿está bien? Podés llegar a tener casos particulares o no sé. Igual yo te vuelvo a repetir, ¿no? No, si el parcial es solamente no pensar y tener una fórmula, bingo para ustedes, porque con buena memoria ya está. Lamentablemente no es así, tienen que pensar y por lo tanto no solamente tienen que pensar en qué fórmula va, sino que interpretar el problema, con lo cual no entiendo, yo tampoco entiendo. Este, yo estoy a favor de que tengan el machete y que no sea un sufrimiento eso y que sea en tal caso un sufrimiento saber interpretar el problema. Que en realidad es lo más difícil. ¿Está bien? Bueno, el 6 lo del electron volt, es una nueva magnitud que es equivalente, ¿no?, a la energía de, ¿se acuerdan que delta U es, por supuesto, como vimos recién, Q por el campo, por la distancia recorrida por la carga, esta carguita, en presencia de este campo? O otra forma es a partir de la fórmula de que delta B es, por definición, la energía por unidad de carga. Entonces de acá sale que delta U es delta B por Q. Entonces, si yo tengo un campo eléctrico, ponele, o sea, tengo un conductor, una placa infinita, ponele, ¿no? Positivamente. Y entonces sé que el campo eléctrico es así y así. Entonces, si tengo una carga en algún lugar, ponele acá, ¿sí? Si la variación, si la muevo la carga una distancia d, ponerle a favor o en contra, entonces estoy cambiando el potencial tengo una diferencia potencial. Entonces ponerle que vaya de este sector a este sector, la carga, ¿está bien? Entonces hay una diferencia potencial, V1, V2. ¿Qué será? Ya les digo. Si me muevo a favor de la línea de campo disminuye siempre. Entonces,
¿no? Si me voy de acá para acá, en este caso es positiva, y si me voy al revés será negativo. No, al revés. Si voy para allá, disminuyo, o sea, es negativo esto, y si no, positivo. Bueno, muy bien. De cualquier manera lo puedo calcular. ¿Está bien? Bueno, si el electrón volt es una unidad de energía que tiene que ver con un electrón, o sea, la carga de un electrón, que era 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, cuando la diferencia de voltaje es de 1 volt. Esta porquería, esa energía, que es esto, volt por coulomb es joule. ¿Está bien? Y 1 por esta porquería es esa porquería. 1,602 por 10 a la menos 19. Ya les digo, volt por coulomb, que era joule. Bueno, a esto se lo denomina un electrón volt, que es una unidad de energía. O sea, un electrón volt equivalen a 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Esta sería la equivalencia. Bueno, si quieren le pongo un igual. ¿Está? El electrón volt es una unidad de energía de energía. ¿Y cuánto vale? ¿Es equivalente a qué? A 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Entonces dice, calcular esta energía en joules. Listo, ya se la hice por ustedes. El A ya está resuelto. B. ¿Cuál es la velocidad de un electrón cuya energía cinética es de 1 electrón volt? Bueno, y ya hice operar. Si yo sé que la variación de energía cinética es de 1 electrón volt, pues esto equivale a tanto joules y esto es igual, si partió del reposo, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. La masa del electrón es dato, y entonces tienen que de acá sacar la velocidad. Ojo que está al cuadrado, tienen que sacar el cuadrado, bla, bla, bla. Y la del deuterón, la energía cinética, es de 100 volt. 100 electrón volt. Y la masa equivale a 2 protones. O sea que la masa es de 2 protones. Ya tienen la masa del protón, con lo cual la multiplicación por 2. Y esto es por 100. O sea, esta comita, bueno, por 100. 100 electrón volt. 100 esta porquería. Y eso equivale a 1/2 de la masa de 2 protones por la velocidad al cuadrado. Nada, es un despeje, me parece que ahí es tonto. No sé a ustedes qué le parece. Bueno, está bien, nada es tonto, pero... ¿Sí o no? ¿Qué onda, gente? Yo estoy re perdida, profe. ¿Pero acá te perdiste en esta cuenta? ¿En esta Sí. cuenta te perdiste? A ver, vamos de nuevo. O sea, de cómo llegamos ahí, digamos. No sé si Ok. me explico. Sí, primero la equivalencia. Así como, ¿te acordás? Cuando dijimos que 1 kilogramo fuerza era igual a 10 newtons. Entonces, si yo te digo que tengo una fuerza F1 que equivalente a 12 kilogramos fuerza, entonces en el fondo, ¿qué te estoy diciendo? ¿Cuántos newtons? Si 1 kilogramo fuerza son 10 newtons, tengo 12, ¿cuántos newtons? Regla de 3 simple, pero es sencilla, ¿no? 1 kilogramo fuerza equivale a 10 newtons. 120. 12 kilogramos fuerza, ¿cuánto?
Sí, 120. ¿Está bien? Este kilogramo fuerza equivale a 10 newtons. O sea que es 12 por 10. O sea, 120. Bien, ahora te digo, olvídate todo esto. Ahora te digo que un electrón volt equivale a 1,602 por 10 a la menos 19 joules. O sea, es una unidad de energía muy pequeña. ¿Está bien? Entonces, si a mí me dicen que tengo un deuterón cuya masa del deuterón equivale a la de 2, el doble de la masa del protón. La masa del protón también es dato, ya te la digo. Masa del protón 1,672 por 10 a la menos 27. O sea, esto se equivale a 2 por 1,672 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la masa del protón. Pero bueno, la del deuterón es el doble. Bueno, multiplica por 2. ¿Está bien? Y te dicen que la variación de la energía cinética del deuterón es de... ¿Cuánto era? Es de 100 electronvolt. Y te piden calcular la velocidad. La velocidad inicial es 0. La velocidad final, ¿no? Te piden calcular. Ah, bueno, decís, bueno, la variación es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. La inicial es 0 porque la velocidad es 0. Así que te queda 100 electronvolt es igual a 1/2 por la masa, que era esta porquería, la masa del deuterón, por la velocidad final al cuadrado. Vos querés calcular la velocidad final. Pero esto está en kilogramos, la masa del deuterón, y la velocidad la quiero en metros sobre segundos. Así que esto la tengo que pasar a joules. Bueno, el electronvolt, este electronvolt vale esta porquería. Así que esto es 100 por 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Y esto es igual a 1/2 por la masa, que es esta porquería, sería 3,2, ponerle 3,3, más o menos, ustedes ven bien después, por 10 a la menos 27 kilogramos. Ya multipliqué por 2. ¿Está bien? Eso es la masa por la velocidad al cuadrado. Y bueno, listo. Ah, perdón, no era necesario multiplicar por 2 porque con este 2 se iba. Disculpen. Más fácil. O sea que esto es 2 por 1,672. Este 2 con este 2 se va. Este número pavoroso pasa para abajo. O sea que acá tengo 100 por 1,602 por 10 a la menos 19 joules dividido 1,672 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y eso es igual a la velocidad final al cuadrado. Le paso la raíz cuadrada y ya está. Bueno, ya tengo que hacer esta cuenta infesta. Y esta cuenta infesta, joules sobre kilogramos, es metros y raíz cuadrada, ¿no? Metros sobre segundos. Así que la velocidad ya va a estar en metros sobre segundos. El número, esa te la debo. Calcúlenlo ustedes. ¿Está bien? Calculen ustedes cuánto vale bueno, hay que tener mucha paciencia. Ojo que son números muy pequeñitos, dividiendo y encima raíz cuadrada. Así que, bueno, y esto es lo que te pedían. ¿Estamos? Esta sería la parte C. ¿Se entendió? Camila era, ¿no?
Sí, yo, Carla. Carla. Sí, mejor. Ok. Pero, digamos, no hay nada nuevo. O sea, ¿cuál fue lo novedoso? Recordar que la energía cinética, la variación de energía cinética era energía cinética final menos inicial. Recordar que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y acá lo novedoso es que un electrón volt es equivalente a esto. 1,602 por 10 a la menos 19. Eso es lo único novedoso. ¿Está bien? De capacitores, ¿se acuerdan algo de lo que vimos la clase pasada? Así ya empezamos el tema de hoy, digamos. La clase pasada habíamos visto capacitores, recuerdo yo perfectamente. ¿Sí o no? Que eran elementos que servían para almacenar carga, y con ese almacén de carga tengo una fuente de energía, tengo energía almacenada. ¿Está bien? Almacenando carga, almaceno energía. Estos eran los capacitores. Las fuentes o baterías eran un dispositivo también, pero que simbólicamente era así, el dibujito. Estos eran capacitores de placas planas paralelas y estos eran fuentes o baterías. Estas tienen energía y le dan energía al sistema, pero estas fuentes le dan permanentemente energía. En cambio, los capacitores le dan una energía que se agota muy rápidamente. Así como se cargan muy rápidamente, se agota esta energía muy rápidamente. Entonces sirve para alimentar a algo que requiera una energía, pero la suficientemente, pero poca, no sé si poca, pero como una patadita, ¿no? Es una patadita para moverlo, nada más. ¿Está claro? En cambio la fuente no, es continua, es permanentemente. Permanentemente me están alimentando. Esa es la diferencia. Ambos dos tienen energía almacenada. La diferencia es que el capacitor la pierde esa energía muy rápidamente. Entonces básicamente es una patada. En cambio estos son patada, 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 permanente. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, en el caso de los capacitores, entonces había una fórmula que era la más relevante, digamos, que era que la capacitancia o capacidad era la carga sobre delta V. Por otro lado, esta diría que es la ecuación maestra. ¿Por qué? Porque yo todo lo que diga de capacitores voy a requerir de 3 magnitudes físicas: la capacidad o capacitancia, la carga y la diferencia de voltaje entre las dos placas. Vamos a molestar mucho con la diferencia de voltaje. La diferencia de voltaje o tensión o diferencia de, ¿no? Tiene varios nombres. Esto expresa la energía por unidad de carga. Fíjense que en el enchufe de nuestros hogares, la compañía eléctrica me da energía, me provee energía. ¿Está bien? Me da energía. O sea, delta U. Es como la fuente. ¿Está bien? Ahora, en vez de darme tanta energía, me afirma, y de hecho me cobra en energía, me cobra en kilowatt hora. Kilowatt hora. Que por cierto, el kilowatt hora también era una unidad de energía. El kilowatt hora, ¿se acuerdan? Era 3,6 por 10 a la 6, si mal no recuerdo, joules. O sea que un electrón volt es 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Un electrón volt es una energía muy, muy, muy pequeña. Y un kilowatt hora es una energía grande respecto del joule, ¿no?
Ya el joule es una energía importante. El kilowatt hora es mucho. Entonces, como nosotros gastamos mucha energía, entonces la empresa prefiere decirnos cuánta energía consumimos en unidades de kilowatt hora. Ahora, si yo estoy en un laboratorio, estoy trabajando con cargas muy pequeñas, por ahí el joule me queda, es una muy grande. Entonces voy a identificar más bien, empaquetar la energía en electrón volt. Dependerá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la compañía me dice que entre los dos bornes me asegura tener 220 volts más o menos. ¿Está bien? Fíjense que en vez de decirme lo que consumo me lo va a decir porque me lo va a facturar. Pero lo que me afirma siempre es que entre los dos bornes me afirma tener 220 volts. O sea, vos usá la carga que quieras. Yo te digo que entre borne y borne tenés 200 volts. La diferencia de voltaje es la energía que estoy consumiendo en función a la carga que está circulando. Si yo hablara de energía, tendría que referirme a cuánta carga está circulando. Y no quiero saber cuánta carga está circulando. Lo que quiero saber es básicamente otras cuestiones. Entonces, me es más conveniente hablar, en vez de en términos de variación de energía, de variación de potencial, o sea, de delta potencial, o tensión, o como quieran llamarlo. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta fórmula refiérese a variación de potencial entre las placas. ¿Está bien? Bueno, estas tres magnitudes se relacionan de esta manera. Por otro lado, sabemos que la capacidad también depende de qué. Depende de una constante llamada E sub 0. Depende. Esta es la permitividad del vacío, que ya la vimos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vimos esto o no? Estoy hablando en chino. Sí, estoy recordando solamente lo que vimos en la clase pasada. E sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 faradio por metro. Bueno, esto, que es un número en definitiva, por E sub R, que es la constante dieléctrica relativa. O sea, acá puedo tener aire, puedo tener vacío o puedo tener un material que sea aislante, que me permita este material se llama dieléctrico. El dieléctrico es básicamente un material aislante. Bueno, el E sub R dependerá de qué sea este material. En el caso del vacío o aire, E sub R es igual a 1. Si no, bueno, me van a indicar en el problema. Bueno, ¿qué más? Depende de la sección, o sea, la superficie de las placas. Y también depende, inversamente, de la distancia entre placas. Bien, por otro lado tenía que la energía almacenada era igual a 1/2 por la carga por delta B, o usando cualquier combinación posible. Por ejemplo, si acá despejo carga, me queda C por delta B, o sea que esto es 1/2 por C por delta B al cuadrado. O podría despejar delta B, me queda Q sobre C, me queda 1/2 por Q cuadrado sobre C.
Y esta es la energía almacenada. Y finalmente, el campo eléctrico, el módulo, el campo eléctrico en el módulo del interior de la placa. ¿Se acuerdan que si esta era positiva y si esta era negativa? El campo eléctrico nace en la placa positiva y va a parar a la placa negativa. Y afuera era 0. Entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Bueno, acá podemos afirmar que el campo eléctrico vale la diferencia de potencial. A ver. Esto sale... ¿Cómo era? Esperen que voy a achicar un poquitito. Campo eléctrico es igual a... Recuerden entonces que delta U era igual a Q por E por la distancia. ¿Está bien? Delta B es eso dividido carga, o sea, es E por delta B, así que E es delta B sobre D. No es nada nuevo, pero bueno, ya lo tenemos todo más empaquetado. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que vimos la clase pasada. Esto sería el machete. Para el campo eléctrico tenías otra fórmula. ¿Cuál tenías? Tenías esta seguramente. Sigma sobre distancia. No. Distancia no. Perdón. Sigma sobre... E sub 0. Cualquiera puse. Espera, No, es sub... Bueno. Eso es para cargas puntuales. ¿Está bien? Espera, ahora no importa. Ay, se me... Lo que vos estás expresando, campo eléctrico, como QK por Q sobre D al cuadrado, ¿sí? Lo que estás expresando era el campo eléctrico de una carga puntual. Esto está bien para una carga puntual Q, para esta carga. ¿Está bien? Pero acá no tengo una carga puntual, tengo una carga distribuida en esta superficie y otra carga distribuida en esta superficie. Esto vale para una carga esta. Entonces, ¿cuánto vale el campo? Y en este lugar del espacio, el campo, ponerle que sea positivo, el campo entonces es así. ¿Y cuánto vale? Pues vale en A. ¿Cuánto vale en A? Bueno, la distancia de la carga hasta A, si esto es A, ¿está bien? Vale, Q es la carga que genera el campo, y etcétera, etcétera. Y en la medida que uno se aleja, el campo va disminuyendo, ¿no? En B será una cosa así. O sea, esto está bien, pero para una carga puntual. Acá tenés una distribución de carga en dos superficies. Lejos eso está de ser una carga puntual. Entonces, ¿cómo calculás el campo? Bueno, así. Y a su vez es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que en todas las regiones del espacio, entre placas, es constante. O sea, vale lo mismo. Mientras que acá no es para nada uniforme, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Qué onda?
Bueno, esto solamente vale para placas, o sea, para capacitores. Esto también, esto también, esto también. No vale fuera de este contexto. El contexto es capacitores. ¿Hasta acá bien? ¿Sí o no? ¿Qué onda? ¿Están anonadados y Por ahora, anonadadas? por ¿Qué? ahora sí. Por ahora sí, Agustín. ¿El resto cómo está, gente? Bastante Pareciera bien. que no es tan difícil. Creo que vamos bien. Vamos bien. Parecería eso, ¿no? No es tan complicado. No hay que pensar mucho. Acá se carejina un poquito con lo que viene ahora. Pero bueno, de nuevo, hay que acostumbrar la cabeza y avanzar. De a poquito vamos avanzando. En definitiva. Bueno, entonces dejo esta filmina de lado. Y vamos a terminar de ver el tema, ¿dale? Entonces, momento. Deme un momento. Esperen, ¿eh? Deme un momento, un momento, un momento. Ondina, ¿cómo andás? Escúchame, te paso el contacto de Carlos, que está en Tecnópolis ya, con el otro stand de ustedes, y lo va a esperar a que vaya para ver lo de la feria de electromovilidad. Yo estoy con un tema personal y no voy a estar laburando ni hoy ni mañana con este tema. Así que él va a estar ahí y seguramente en el armado de los stands. Perdonen, listo. Mucho trabajo. Sigamos a bingo. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaba para ver? Esta parte de acá. ¿Qué pasa ahora si los capacitores están dispuestos, organizados de una manera? Primero, si tengo más de uno, ¿no? ¿Qué pasa si tengo más de un capacitor? Y segundo, si están organizados de dos tipos de forma, prototípicas. Y después cualquier tipo de fórmula siempre va a caer en esto, en que puedo empezar a asociarlos en serie o en paralelo. ¿Está bien? Tengo una porquería inmensa, bueno, de a poquito voy asociándolos en serie o en paralelo y voy reduciéndolo a uno solo. El objetivo siempre es reducir a uno solo. Entonces vamos. Si están en serie, ¿qué pasa si, por ejemplo, puse acá 3? Podrían ser 20 o 2. No importa. Si están en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Es uno dispuesto después del otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínense que yo tengo 3 capacitores que están descargados. No tengo, no tienen carga, no pasa nada. Entonces, están así. Los ato uno al lado del otro y ¿los ven? Este es capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. ¿Está bien? Dispuestos así, están en serie. Uno al lado del otro. Si quieren lo hago más largo. Los cables los estiro. Así se puede ver más. ¿Estamos? Están descargados, o sea, carga 0 cada uno. Nada, son palitos, son láminas y cables, nada más. Bueno, cuando los conecto con una batería, con una fuente, entonces en el momento que los conecto con la fuente, ponele que la fuente tenga en esta patita 100 volts y en esta otra patita 0 volts. O sea que la fuente tiene una diferencia de voltaje de 100 volts. 100, 0, 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Podría ser el caso que no esté a 0, que esté... ¿Por qué 0, Ondina? ¿Por qué no a 20? Bueno, si esta patita está a 20 volts y esta patita está a 100, ya la diferencia de voltaje, ¿cuánto sería? Les escucho. 80. 80, very good. Muy bien. ¿Está bien? Habitualmente nos vamos a
acostumbrar a que una de las patitas esté a 0 simplemente para hacer más fácil todo. Y algunas veces es por un problema de seguridad eléctrica. Muchas veces una de las patitas las conectamos a propósito a tierra para que no haya riesgo eléctrico y entonces nos asegura que está a 0 volt. La famosa jabalina de nuestras casas. ¿Está bien? Vamos a suponer que una de las patitas está siempre a 0 y que la otra patita está a una cierta cantidad y que en definitiva, ¿no? Ponele que está a 100, entonces acá la diferencia es 100 volts. Ok. Entonces, este estaba a 0, ¿se acuerdan, no? Y este estaba a 0 volts. El cable per se no hace nada, simplemente conecta, ¿no? ¿No hay? Si yo conecto estas dos y conecto estas dos, acá no pasa nada porque es 0, 0. Pero acá sí. Entre 0 volts y 100 volts pasan cosas. Lo que va a ocurrir es que van, por alguna razón, por ahora mística, no voy a decir más hasta la clase que viene, empiezan a tomar carga de acá, sobre todo los electrones libres de cada, no libres, sino las de las órbitas más externas del conductor eléctrico, o sea, de este metal, van a empezar a ser motivados a ganar energía e ir a parar al otro lado, o sea, a este lado. Entonces, acá le arranco electrones y van a parar de este lado. O sea, este lado de acá queda con carga positiva, porque tiene menos electrones, y los electrones que arranqué de acá van a parar a esta de acá. Poner que hayan sido 4. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Ponerle como ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, hasta que llega un momento donde esta patita de acá ahora va a tener 100 volts. Igual a la esta. Cuando llegan a tener 100 volts se equilibra todo y ya no hay forma de sacar electrones. Y entonces se cortó, se cargó el capacitor. La famosa carga del capacitor. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Estamos en esta situación, donde los capacitores ya están cargados. ¿Qué quiere decir? Que arranqué electrones de acá y los fui a llevar a la otra parte. Finalmente, ¿sí? ¿Qué pasa con los del medio? Pues ahora tengo esta chapa con mucho menos electrones y esta con mucho más electrones. Por lo tanto, estas que son todos metales, los metales empiezan a tener dificultades. Si yo soy un metal y me encuentro con allá neutro, metal neutro, y me encuentro con de esta pared llena de carga positiva, entonces va a haber una redistribución de carga en este conductor, tal que toda la carga negativa posible, ¿no? En función a diferencia de potencial que pueda, va a ir a parar a esta de acá. Y la otra va a ser repelida. O sea, va a haber una toma de una mayor cantidad de electrones dispuestos acá, por inducción, que salieron de estos lugares. Y al mismo tiempo ocurre exactamente lo mismo entre estas dos placas que estaban conectadas. O sea, esta quedó positiva, 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 negativa, 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 negativa. Positiva, 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 negativa, negativa, negativa. Y esta obviamente había quedado positiva, ¿no? Y esta negativa. Bueno, fíjense entonces que sucede al mismo tiempo que el haber agarrado cargas de acá y motivarlas para ponerlas de este lado generó un desbalance de carga. ¿Está bien? Moraleja, y lo que a ustedes lo que nos interesa. Cuando tienen asociaciones en series de capacitores, siempre, 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 y por esta razón,
la carga de las porquerías que están en serie son iguales. Esto diría que es lo más importante y relevante que tienen en esta filmina. ¿Sí? Por supuesto, lo que voy a hacer ahora es una reducción. Voy a decir, che, ¿es lo mismo tener 3 capacitores dispuestos así en serie a tener uno solo? Pero ese uno solo tiene que tener ciertas características. Tiene que ser equivalente a tener esos otros 3. ¿Está bien? Y bueno, ¿cuál tendría que ser la carga? Y si la carga de todas estas porquerías son la misma, son iguales, entonces esta tiene que ser igual a cada una de las cargas de las otras. O sea que el equivalente tiene la misma carga que cada uno de estos elementos, que a su vez todos tienen la misma carga entre sí. ¿Qué pasa con la capacidad equivalente? Pues la capacidad equivalente va a quedar una cosa feíta, que va a ser igual a, ponele, si la capacidad de estos 3 elementos, una fuera de 1 microfaradio, la otra de 2 microfaradios y la tercera de 3 microfaradios. ¿Cuál sería la capacidad equivalente de tener estas 3 en serie? Bueno, sería igual a esta porquería, sería 1 sobre 1 microfaradio más 1, o sea, la suma de las inversas, a su vez inversa. Es feíto, pero bueno. ¿Y qué pasa con la diferencia de voltaje entre las placas del equivalente en serie? ¿Está bien? Porque cada una de estas dos placas podría bien tener una diferencia de voltaje entre las placas distintas entre sí. O podría ser igual, eso dependerá de la capacitancia, porque también están relacionadas de esta manera. La capacidad de 1 sería la carga de 1 sobre delta V1, la de 2 y la de 3. Y por supuesto la del equivalente. El C equivalente de la serie va a ser igual a la capacidad equivalente, a la carga equivalente dividido el delta V equivalente. Por supuesto esta carga, esta y esta son todos iguales. Si C, las 3 C fueran iguales, entonces los delta V serían iguales. ¿Está bien? Pero bueno, no sé, eso dependerá. Dependerá del problema en sí mismo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con los delta V? Bueno, fíjense que, y acá voy a hacer otra esquemita, ¿no? Voy a pintar las cosas que ya están cargadas pero que tienen el mismo potencial. Voy a usar el rojo para este potencial, el de esta pila. Y ponerle verde para el de el otro. Este borne está entonces a un potencial VA. Ponerle 100. Y este ponerle que sea 0. 100 menos 0 es 100, ¿no? La diferencia potencial de la pila es 100, de la batería. Muy bien, entonces este borne todo esto tiene el mismo potencial. El cable no me puede cambiar el potencial. Si este es 0, todo esto es 0, 0, 0, este es 0. Si este fuera 100, el otro, el rojo, el cable no cambia el potencial. Todo es rojo, 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 rojo. O sea que este también estaría a 100 voltios. Ahora bien, este ya no tiene por qué ser el mismo. De hecho, es el mismo entre sí, pero no es ni 100 ni 0. Y este de acá es el mismo entre sí, pero no es ni rojo ni verde. Así que fíjense que acá hay una diferencia de potencial entre el rojo y el rosa. Acá hay otra diferencia de potencial que es entre el rosa y el azul. Y acá hay otra diferencia potencial que es entre el azul y el verde. Lo coloreé, pero también le podría haber puesto números, qué sé yo. Ponerle que esto fuera 80 y que esto fuera 50 voltios. Que el rosa sea 80 y el azul 50. Entonces, ¿cuál es la diferencia de voltaje de esta, ¿no? La diferencia de voltaje de la primera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de voltaje de la primera? Pues es entre el rojo y el
rosa. ¿Cuánto es la diferencia? 20, ¿no? 20. 20. Bien, perfecto. Voy a ponerla en color violetáceo. Entonces esto sería, en este caso, 20 volts. ¿Cuánto sería entre el rosa y el azul? 30. 30. ¿Y cuánto sería entre el azul y el verde? 50. 50, pues 50 y 0. 50 menos 0, 50. ¿Cuál es la total? La total va a ser la suma de las tres. O sea, la caída de potencial, la diferencia de potencial del equivalente es igual a la suma de las diferencias de potenciales de cada una de las porquerías estas que están en serie. 20 más 30 es 50. 50 más 50 es 100. Fíjense que nos da 100 volts. Pero está bien, ¿no? Porque esta patita, la primera, era de color roja. O sea que esta es roja. Y la última era verde. 100 menos 0 es efectivamente 100. ¿Se entiende? Esta técnica, que es la técnica del color, para dibujar color, para identificar potencial, eléctrico, es muchas veces útil. ¿Está bien? Identifico, y el cable no le cambia el potencial, simplemente entre chapa y chapa o entre borne y borne, pero no el cable en sí mismo. Bueno, queda grabado, así que borro todo. Profe, Sí. o sea que la diferencia en este caso entre el rojo y el verde, por así ponerle un color, es que era 100. Al Sí. final, cuando sume, me tiene que dar 100 igual las diferencias. Tiene que ser el mismo Exacto. número. Si no, hice algo mal, ¿verdad? Exactamente. Si no hiciste algo mal, exactamente. O sea, si esto fue ponerle 100 volt, si esto fue 20 volt, esto 30 volt, en este caso nos daba esos números, ¿no? Inventando cosas. Entonces, fíjate, 100 es igual a 100. Si acá me dio 30, hice este cálculo y me dio 30 y sumé y no me da 100, hice algo mal. Es una indicación de que algo está mal. Gracias, profe. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa si está en paralelo? Primero, ¿cómo dispongo las cosas en paralelo? Bueno, en paralelo lo que va a ocurrir es esencialmente distinto a lo que dije antes. Vale lo del color. El color me va a seguir ayudando. Ponele que este borne sea de 100 volts, ¿no? O sea que todo esto es 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ponerlos en paralelo es poner a todos estos bajo un mismo cable. O sea que todo esto va a ser a 100 volts. 100, 100, 100. Si del otro lado lo pinto con verde, el 0, ponele, todo, hasta la placa, están unidos por un mismo cable verde. Ergo, ¿qué pasa cuando las cosas los capacitores están asociados en paralelo? Bueno, la parte más interesante de todo esto es que justamente las diferencias de potenciales sí o sí tienen que ser iguales, e iguales a la de la pila o batería. Entonces, fíjense que si yo junto todo esto en uno solo y hago el equivalente en serie, en paralelo, el equivalente en paralelo de toda esta porquería tiene la misma diferencia potencial que cada uno de ellos y que de la pila, ya que estamos. Así que la diferencia de potencial del paralelo, esta diferencia potencial es exactamente igual a la de la pila, que es exactamente igual a cada una de estas diferencias potenciales. Acá la clave de estar en paralelo es esta de acá. La diferencia potencial es la misma. Ahora bien, ya las cargas no necesariamente son iguales porque eso dependerá
de cada una de las, perdón, 2 y 3, cada una de las capacitancias, ¿no? ¿Y cuánto va a valer la carga total? Pues la carga total va a ser igual a la suma de las cargas, ¿no? La carga total de esta va a ser la suma de esta carga más esta carga más esta carga. ¿Y cuánto va a valer la capacidad equivalente? La capacidad total, digamos. Pues es también la suma de las capacidades que están, de la capacitancia de los elementos que están en paralelo. A mí esta me resulta más fácil, no sé a ustedes. Pero hay que ver el paralelo, ¿eh? Esto es lo más difícil, ver el paralelo. Con colores se ve fácil el paralelo. ¿Se entendió? Hay un problema de la guía, que es uno de los complementarios. Creo que es el problema 7. A ver. Creo que es el problema. No, el 10. El 10 complementario. El 10 de opción. El 10 de opción múltiple. Que te dan un circuito, un esquemita que es así. Bueno, quiero que me identifiquen qué es cada una de estas 4 cosas. ¿Qué es en principio? ¿Esto qué es? La batería, ¿no? Bien, una batería. ¿Qué me están afirmando acá? Que es de 6 volts. Que es de 6 volts. ¿Qué es esos 6 volts, básicamente? La diferencia equivalente paralelo, ¿no? La diferencia, en principio es la diferencia de voltaje de la batería. ¿Está bien? Esto de acá. Me están informando esto. Lo que vos estás diciendo es ya de un nivel superior de pensamiento, digamos. Fui más allá. Acá lo único que seguro sé es que esta batería está conectada a toda esta porquería, o sea que estos capacitores ya tienen carga, están cargados, y que la diferencia de voltaje de la batería es 6 volts. Segunda cuestión, vos, Timoteo, ¿no? Sí, profe. ¿Por cómo te diste cuenta que los 3 están en paralelo? Porque dijiste algo del equivalente en paralelo. Está bien, estoy acá en asociaciones en paralelo, pero no sé todavía si están en paralelo o en serie. ¿Cómo hago para identificar que todas estas, ver cómo están estas 3 porquerías? Estas 3 porquerías son 3 capacitores, ¿esto lo ven? Tengo 3 capacitores y una fuente. Están asociados. Pregunta, ¿están en serie, en paralelo? ¿Cómo están asociados estas porquerías? Paralelo, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta? Hice la técnica del color y lo pinté en mi cabeza directamente. Perfecto. La técnica del color es buenísimo en este sentido. Entonces, lo que hago para la técnica de color es, voy a la fuente, ¿no? Primero la fuente es como que lo es todo. Entonces, coloreo un lado de la fuente con 1 y el otro, ponele que sea rosa. ¿Está bien? Entonces, ahora sigo los caminitos, en este caso, rosas y celeste. Voy con el celeste primero. Celeste, celeste. Lo que estoy coloreando son potenciales, ¿no? El potencial. Estoy diciendo que todo esto tiene un mismo potencial. Ponele que sea 6 volts. Y que el otro, ponele que sea 0 volts.
Todo esto está a un mismo potencial. Hasta que me encuentre con la plaquita, no cambio el potencial. Bueno, ¿qué me doy cuenta? De que este capacitor está entre celeste y rosa. Este entre celeste y rosa. Y este entre celeste y rosa. Entre sí tienen los mismos colores. Entonces tienen el mismo potencial que la fuente. Ergo, celeste rosa, celeste rosa, celeste rosa, celeste rosa, pues están en paralelo. Los tres están en paralelo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Y el resto? A mí me parece que intenta confundir por la posición el Exacto, sí. 2, Sí, pero si uno hace el color, bueno, se va guiando. exacto, muy bien. Muy bien, Denise. También eso también está bueno. Denise lo que hizo en la cabeza, en vez de pintar, escorrió los cables. El del 2 particularmente, ¿no? Porque esto es una unión de cables, no pasa nada en la unión de cables. Por ahora, no pasa nada. Entonces, lo que hizo Denise es, esto lo empujó para acá, o sea, lo hizo así, y esto lo empujó para allá. ¿Está bien? Básicamente. Y listo, ya está. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Está bien? Entonces fíjense que aquí vos dijiste, Timoteo, que delta B1 entonces es 6 volt, delta B2 es 6 volt, delta B3 es 6 volt, y particularmente del equivalente también es 6 volt. ¿Está bien? Si, a ver, nos piden, nos afirman, bueno, eso se los dejo a ustedes, ¿no? Nos afirman que la capacidad de este es 1 microfaradio, este es 2 y este es 3 microfaradios. Y les preguntan cuánto vale la carga. Bueno, pero si ya saben de cada uno, ¿no? Si ya sé de cada uno, ¿cuánto vale el delta B1, el delta B2 y el delta B3? Valen 6 volts. Y ya sé cuánto vale C1, cuánto vale C2 y cuánto vale C3, calcular la carga es fácil, porque uso la ecuación C igual a Q sobre delta B, la de espejo. La carga, el delta B lo está dividiendo, lo paso multiplicando, la carga va a ser C por delta B. Entonces la carga de 1 va a ser el C1 por delta B1, la carga de 2 va a ser el C2 por delta B2, la carga de 3 va a ser el C3 por delta B3. No hay mucho más. ¿Se entiende? Y este problema, bueno, ahí es un choice, tiene una respuesta correcta, etc. Fíjense que el problema estaba basado en hacer algunos cálculos, o sea, conocer un poco la teoría, pero básicamente en identificar si estaban en serie o en paralelo. Porque de ahí tomé este dato. Entonces, como estaban en paralelo, entonces todos los delta B son iguales, entonces bla, bla, bla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así que podemos llegar a tener problemas donde nos dan una configuración y nos piden calcular el delta B1, delta B2, delta B3 o el C1, C2, C3 o una carga o la del equivalente, calcular la carga del equivalente de toda esa porquería. ¿Está bien? Bueno, esto ya lo dije, con dieléctrico, esto ya lo dije, y problemas. Me interesa muy, no sé si lo vimos la clase pasada, el problema 10. Vimos el problema de la batería, si la saco o la dejo. Sí, lo vimos, bien. Entonces, puede haber un problema tipo el 10 en el sentido que, o sea, esperen, dejo de, ya está. Ahí está. Entonces, puede haber un problema
¿no? Me puedo encontrar un problema donde tenga o sea, tipos de problema. Básicamente voy a tener dos tipos de problemas posibles. En el parcial va a haber uno solo. En el final va a haber uno solo. ¿Está bien? Pero ¿cuáles prototipo de problemas voy a tener? Uno donde tenga conexiones o asociaciones. Estas para mí son las más difíciles. Y otro tipo de problemas donde tenga un capacitor y tan solo uno, muy probablemente, y en ese capacitor tenga alguna de estas cuestiones. Se introduce un dieléctrico o se modifica la distancia entre placas, y todo esto se hace dejando conectada o desconectando la batería. ¿Está bien? Que es el prototípico del problema 10. Para mí el problema 10 en ese sentido es muy prototípico de este tipo de problemas. ¿Está bien? Así como el problema, no hay un problema prototípico de asociaciones en serie, pero, por ejemplo, si ustedes ven los parciales viejos, que los invito a ver los parciales viejos, por ejemplo, el prototípico de estos problemas es una cosa así, ponele. O algo así. ¿Está bien? Entonces tengo tres capacitores. Acá tengo estos dos conectados en paralelo y luego en serie con el primero de todos. Y esto es al revés, lo tengo estos dos en serie y luego estos dos en paralelo con el tercero. Entonces, bueno, no sé, este será 1, 2 y 3, y ponerle 1, 2 y 3, y por ahí me piden, no sé, la carga de 3, o el delta B de 1, y obviamente me van a dar otros datos, y yo tengo que pensar también la estructura de la serie del paralelo, qué pasa con las cargas de los que están en serie son iguales, qué pasa con los delta B de las tensiones de los que están en paralelo, son iguales, ¿está bien? Entonces me van a dar datos y tengo que pensar en esas dos filminas de serie y paralelo. Estos para mí son los más complicados, porque tengo que pensar un poco. Estos, una vez que yo sé que si desconecto la batería, la carga no puede cambiar. Y al revés, si la mantengo conectada y hago lo que hago, lo que no puede variar es delta B, ya está, el resto es hacer cuentas. Acá tengo que pensar un poquitito. Más que pensar, tengo que articular varios pensamientos. Tengo que articular la cuenta con qué quería decir serie, qué quería decir paralelo. Desde mi punto de vista, me parece un poquito más difíciles para ustedes estos problemas que estos. Así que hagan muchos problemas de estos. Entrenen. ¿Sí? Cuando cambiaba a B. Delta B. Delta, claro. ¿Estamos? Bueno, ¿qué hora es? No sé si seguir o si qué. ¿Qué les parece a ustedes?
¿Qué onda? Ah, ¿cuándo cambiaba delta B? A ver, ¿en cuál problema? Porque por ahí no... Dependerá del problema, ¿no? ¿Con la técnica del color, decís? 10. Ah, ¿cuándo cambiaba delta B? Cuando desconecto la batería. La batería me obliga de alguna manera a tener la diferencia potencial de los dos bornes. O sea, no puedo cambiarle la diferencia potencial de los dos bornes salvo que se agote la batería. O sea, si yo tengo una batería que de este lado tiene 6 volts y de este lado tiene 0, o sea que la diferencia potencial es 6 volts, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo atado... Esperen un minutito. Matt, estoy dando clase, te llamo en 15 minutos. ¿Hola? ¿Hola? Te llamo en 15 que estoy dando clase. Dale. Chao. Bueno, entonces, si ustedes tienen atados, perdonen, a la madre de uno nunca. Hijos y madres se atienden siempre. Porque insisten después. Entonces, si yo dejo conectado, la diferencia de potencial no se puede cambiar. Si querés, verla desde el punto de vista de la técnica del color. ¿Está bien? Si esto está... Voy a hacerlo más grueso. Si esto está a 6 volts y esto está a 0 volts, haga lo que haga, lo separo, le pongo un dieléctrico, haga lo que haga, no voy a poder cambiar esta diferencia de voltaje. Va a ser igual a la de la pila. En cambio, si yo desconecto la batería, ya no estoy obligado. Antes tenía 6 volts. Ahora, si lo separo o lo junto, me cambia el voltaje. Ya no tengo, no tengo 6 volts. Va a depender ya de, ¿se acuerdan de esto, no? La fórmula, acá está, de esta fórmula. Si yo, esto era 6 volts, antes me lo garantizaba la batería. La desconecté, hago algo, y lo que no puedo cambiar es la carga. Y sin embargo cambió esto, entonces cambió delta B automáticamente. Mientras cambia Q, exactamente. Mientras tenga la batería conectada, cambia Q porque tengo un camino por donde la carga pasa de un lado al otro. ¿Está bien? Se adecúa, cambia C y cambia Q, no cambia delta B, si tengo conectada la batería. Y si la desconecto, delta B, perdón, no cambia Q porque no tengo camino por donde pasar la carga. Y como estoy cambiando, modificando C, porque o le agrego o le quito un dieléctrico o le cambio la distancia entre placas, entonces como Q no cambia y C sí, entonces delta B también va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Quién fue? Denise. ¿Se entendió, Denise? Se va a cambiar siempre que hagas algo, no importa si está o no la batería conectada, si cambia o no cambia carga. Se va a cambiar en la medida que, ¿te acordás acá? Mira, fíjate, acá tenés C. Acá tenés C. ¿De qué manera podés cambiar la capacidad? Poniéndole o quitándole un dieléctrico, aumentando o disminuyendo la superficie, o acercando o alejando las placas entre sí. Tengo 3 formas de cambiar C. En el problema 10
la forma era cambiándole la distancia entre placas, se duplicaba la distancia. Pero puede haber otro problema donde la distancia se quede fija y le agrego un dieléctrico. Entonces igual, bueno, estoy modificando. O hay un problema donde, qué sé yo, le quitan superficie. Bueno, estoy modificando C. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, la clase que viene, hacemos algún problema que ustedes hagan, que tengan dificultades al inicio y después fuerte, se le vamos a dedicar a ya circuitos eléctricos, que es la última unidad de todas, digamos. ¿Estamos? Así que, bueno. Hasta, sí, no más inclusive. Sí, el 13 no se hace. Y después hagan todo lo que les dije del Prezi, que están ahí. Creo que inclusive pueden hacer un poco más, porque me parece que tienen un poco más para hacer. Pero bueno, fíjense, hay alguno que otro de opción múltiple que son un poquito más complicados y que los hemos sacado. Por ejemplo, seguro que sacamos el 18. El 18, olvídense. Pero, por ejemplo, el 13 y el 16, que quizás yo no haya metidos ahí, los pueden hacer. El 13 y el 16 son difíciles, háganlos. ¿Está bien? Bueno, gente sabia, nos estamos viendo la clase que viene el sábado. Esperen. El sábado yo tengo una dificultad laboral en otro sentido y no voy a darles clase. Yo le voy a pedir a Hernán, ¿está bien? O podemos definir otro día y otro horario. Pero ese otro día y otro horario no puede ser otro que el día lunes. Lunes 8. Ustedes definen. Si quieren que no hagamos clase el día sábado y que sí la hagamos el día lunes 8, en un horario que a ustedes les convenga, o les digo a Hernán a ver si puede dar la clase. ¿Qué prefieren? Y sí dar en el día y horario de ustedes. Yo creo que es mejor tener la clase con Hernán, pero por una cuestión de que como somos tantas, bueno, yo por lo menos el lunes sé que se me va a complicar porque Se tengo te va a clases complicar. y a la Claro, tarde también tengo con otras cosas. materias. Lo que podemos hacer, si quieren, es, yo le pido a Hernán que me reemplace y en tal caso veo si yo puedo el lunes poner un horario extra, por ahí a la noche. Sí. ¿Tienen Ok, ahí puede dificultades ser, a la sí. noche? No, No. ahí no. No, Bueno. puede llegar a ser. Bueno, por ahí tipo de 7 a 9. Pero solamente por ese día, nada más como para un plus. Igual estamos bien en tiempo, ¿eh? Pero bueno, a mí ¿sí? Sin grabar la clase, sin nada, simplemente un repasito. Bueno, Denise, pero si podés el lunes, de pronto yo vuelvo a dar la teoría el lunes, nada más. ¿Está bien? Con los que estén, si es uno, no hay problema. ¿Estamos? Dale. Así que si les viene bien, tipo de 7 a 9 de la noche, los que quieran, el día lunes, yo después lo pongo en el cronograma. Y el link es el mismo que nosotros, que tenemos, o sea, el mismo link. ¿Está bien? Profe, Sí, ¿y el sábado a las 7:30 vas a estar? No. sí, el sábado a las 7:30 voy a estar. Ok. De 7:30 a 9:30 estoy. Y el curso a las 10:30 ya lo sería Hernán. Ok. Dale. Bueno, gente, un cariño enorme. Nos estamos viendo.
Beso enorme. Buen fin de. Luego. Suerte.